almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, venceremos, rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, nadie desmayará. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. ¿Podrían decirme cómo se dice en arameo pez y lo que significa cada letra? A ver, hermano. Ictus, ictus. Ictus, muy bien. Ictus. ¿Pero qué significa cada letra? A ver, hermano. No vea, míreme a mí. No vea ya. Le trató, le faltó una. Hijo Salvador. Pasó de panzazo. Número 2. ¿Qué significa? Miren cómo los tengo. ¿Listos? ¿Listos? ¿Podrían decirme qué significa la palabra cilicia? A ver, aquí hay P. El hermano Miguel. Piel negra, sí está muy bien. Piel de cabra negra. Sí, muy bien. Muy bien, sí, muy bien. Sí, está bien. Ok, va tercera pregunta, ok. ¿Podrían decirme para un llavero de Éfeso, ok? Lo trajimos apenas, fuimos a Éfeso. De memoria, no vean abajo, ¿ok? Somos gente de Ciudad de México, honestos. ¿Ok? De memoria. Véame. ¿Podrían decirme las 7 teologías? No vean abajo, ¿no? El que ve abajo no. En orden. No, ok, está bien. Aunque sean revueltas. A ver, no, levante la mano. ¿Quién puede? Levante la mano. Acá, Daniel, ponte de pie, Daniel, listo. 1, 4. No le digan, 2. No, digo que es la segunda. Salvaciones. Espérate. Que vas 4, van 4.
Ándale, es la misma que hice hace rato, muy bien. 1. Van 5. Ya, ¿se lo doy? Sí. Las hermanas dicen que no. Ni modo, dijeron, no se lo des. Ok, pongan atención. ¿Va por el llavero? Mejor al final de la clase. Al final de la clase, el que se las memorice para mañana. Sí, porque al final van a estar y no me van a poner atención. Ahorita, en el final de la clase. Vamos a seguir, hermanos. Roma. Deben de ustedes recordar que Roma primero fue un reino, después una república y después un imperio. Roma, ustedes han visto en algún lugar esta loba con 2 bebés abajo. ¿Lo han visto? Ok. En la leyenda de los romanos, estos son los hermanos que fueron dejados para morir y luego criados en... Esto es una leyenda, el hermano dijo y no se lo van a creer, ¿ok? Es una fábula, es una leyenda de los romanos, ¿ok? Y que, muy bien, Rómulo, ¿quién es el fundador de Roma? Y su hermano, ¿ok? Y que fueron criados por ellos. Pero en la parte de abajo, ¿han visto estas 4 letras? ¿Sí lo saben estas? ¿No la, levanta la que no ha visto? Ok. ¿Quién estudió leyes aquí en México? ¿Quién es abogado? Las leyes de gobierno, las leyes. ¿Hay licenciados aquí, hermanos, en leyes? No, pues qué bueno, ok. Cuando tú estudias leyes, por ley, pues leyes por ley, tienes que estudiar Roma, porque los griegos diseñan la idea de la democracia. Los romanos se la copian a los griegos y nosotros la sacamos de allá. ¿Ok? Ellos preparan lo que es el Senado. Las letras S, P, Q, R significan Senatus Populos que Romanus, que significa el Senado de la gente ¿de qué? De Roma. Esta imagen se encuentra afuera del Senado en la ciudad de Roma. Es una imagen bien pequeñita, ¿verdad? Y se encuentra hasta el día de hoy afuera del museo, pero también del Senado de la ciudad de Roma. Es muy importante. ¿Por qué es importante entender a los romanos? ¿Okay? Los romanos tenían varias maneras en sus culturas. Una de ellas es, por ejemplo, la vestimenta. La vestimenta. Cómo vestirse indicaba, por ejemplo, si tú traías sandalias, indicaba que ya no eras esclavo. Si tú traías un arete, indicaba que eras esclavo. Si tú traías un cierto tipo de túnica, indica si eres esclavo o si eres ciudadano romano o si eres judío o si eres parte del Senado. Eso no se veía el día de hoy, pero eso sucedía en Roma. Había mucha simplicidad en el vestido. El indumento básico era la túnica, el vestido era una parte rectangular atado de la cintura mediante con un cinturón. Los hombres llevaban la toga por encima del hombro. Esta podía ser de 2 clases. La toga praetexta, que tenía un borde de púrpura reservada para las autoridades políticas y a los adolescentes. Así que cuando tú veías a alguien en la calle, cuando Pablo finalmente llega a Roma, o cuando los cristianos estaban en Roma, veían a alguien en la calle, sabían si era una autoridad política o un hijo de una autoridad política. Nada más por la toga que tenía. Levanten la mano si no sabían eso, hermanos. Ok. Eso era importante, porque imagínense cuando se reunía la iglesia. No es como que dejaban las túnicas, las togas afuera. Tenían que entrar con su ropa. Así que dentro de la iglesia sabían quién era romano, quién era judío y la posición que tenían. Aquí en México ya no es así, porque aquí en México ya cualquiera puede traer una camisa de marca. Ya cualquiera puede traer unos pantalones de marca. Pero allá se podía, no, era bien difícil. La toga virilis, ¿verdad? Que era totalmente blanca, ¿verdad? Ambas se llevaban drapeadas alrededor del cuerpo, dejando libre el brazo derecho, lo que exigía en muchos casos la ayuda de un esclavo. Cuando ellos se vestían, les tenía que ayudar un esclavo a vestirse. ¿Ok? Ahora,
la iglesia de Cristo primitiva, la mayoría de los miembros eran esclavos y eran huérfanos. ¿Saben por qué, hermanos? Ok, les voy a decir por qué, ok. ¿Saben lo que dice Santiago? La religión pura y sin mácula es esta: visitad a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y a quiénes más? Ok, yo les explico esto en la carta de Gálatas. Eso es un término romano, ¿ok? La ley romana indica esto: el padre tiene la patria potestas, o la patria potesta que decimos aquí, es una transliteración del latín en Roma. ¿Qué indica? El padre es dueño de todos los que están bajo su casa, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, David es dueño, estamos hablando en términos romanos, ¿ok? Leyes romanas. Rocío es propiedad de David. Amén, hermano. Y luego tienen a Shadi. Shadi es propiedad de David. ¿Ok? Pero es mujer. Ahora, si hay otro hermano acá que se llama Julio y tiene una esposa que se llama María y tiene un hijo que se llama Juan, y Shadi se casa con Juan, Shadi pasa de ser propiedad de David a propiedad de Julio. Y si a Julio no le gustaba a su nuera, porque no era la que quería, la podía vender de esclava. Estoy hablando en serio. En Roma, si no te caía bien la nuera, la vendías. Por eso, mira, todas las mujeres bien sujetas a sus hijos. ¿Por qué no? Las vendían. Estoy hablando en serio, hermanos. Amén, hermanos. Si Juan y Shadi tenían 3 hijos, uno se llamaba Julio, otro se llamaba César, otro se llamaba Antonio, ¿ok? Y estos se casaban, ¿verdad? Con una esposa. La esposa es propiedad ¿de quién? De Julio. Eso es patria potestas en la ley romana. A eso se le llama cabeza de hogar. Por eso Pablo, cuando le habla a los corintios, Corinto que se encuentra en una ciudad bajo el imperio romano, les dice algo que se nos hace extraño a nosotros. Les dice: si tú quieres dar a tu hija el matrimonio, bien puedes. Y si no, no la des, también no la tienes que dar. Tú tienes la autoridad sobre tu hija, si se casa o no. ¿Amén, hermanos? ¿Qué pasó, hermano? Yo estuve en la India en enero. El lugar donde he visto más sujeción en todo el mundo de la mujer. Sujeción. ¿Ok? Escuchen. Las hijas sujetas al papá. De tal manera que yo nunca lo había visto esto, ¿ok? Nos sentamos a comer con los hermanos que íbamos del grupo misionero. Uno y yo nada más éramos. Nos damos a comer. Éramos 5 con los de ahí de la India. Y comíamos. Y estaban las hermanas y las hijas atrás así, mira, cruzaditas de brazos. Y entonces yo estaba comiendo arroz y ya se me iba a acabar el arroz y dije: ya casi acabó, gloria a Dios, ya casi se acabó. Okay. Y antes de que acabara, hermanos, por atrás la hermana: Elet melat aletana, que quiere decir: ya estoy lleno. Y dice: no, aquí comes hasta que comes. Y dice el hermano: ya cuando acabemos, para que coman las mujeres. Amén, hermanos. No, ¿qué pasó, hermano? Escuchen. Ahora, la hija está estudiando enfermería. Cuando se casa, ¿quién decide el matrimonio? Son los papás. Y a veces, cuando conocen a su futuro esposo, el día de la boda es la primera vez que se ven. No en la sociedad solamente de la India, dentro de la iglesia de Cristo.
como en Corinto. ¿O no? ¿Amén, hermanos? Ahí está. Ya no sé qué decir. Por eso cuando Pablo le dice a los corintios, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones que cada uno tenga, y empieza, y dice, si tú tienes una hija virgen y la quieres dar en matrimonio, bien puedes, y si no, no la tienes que dar. Porque resulta que el día de hoy, hermanos, las jovencitas hijas de los cristianos se casan cuando quieren, ya ni te preguntan, ya me voy a casar, oye, espérame, me tienes que preguntar o no, y tienes que salir bien de tu casa, porque somos hijos de Dios, ¿o no, hermanos? Esta idea viene del Imperio Romano. Es la patria que potestas, donde el hombre, la cabeza, tiene propiedad, todos, él tiene palabra por todos. Ahora, cuando se muere Julio, automáticamente en el momento que se muera Julio, ¿qué sucede? Juan pasa a ser la nueva patria potestas. Eso es ley romana. Levante la mano si me entendieron. Levante la mano si me entendieron. Hermanas, amén. Por lo tanto, en la iglesia primitiva, ¿por qué? Porque cuando había un hombre que era libre en la sociedad romana, libre, se le llamaba patricio. ¿Ok? Si este hombre, hagamos de cuenta que este era Julio, ¿ok? Este Julio de aquí. Y entonces, este Juan tiene 3 esclavos. Julio es dueño de todos los esclavos de Juan. Y vamos a decir que estos esclavos, con una esclava, tienen un bebé, un niño. Si un esclavo y una esclava tienen un bebé, a ese niño, en el término legal romano, se le llama plebeyo. No tiene voz ni voto. ¿A quién le pertenece? A Julio. Por eso los esclavos se esperaban, porque hay veces el esclavo se podía liberar de la esclavitud. Si le caía muy bien al dueño y decía, te serví tantos años, y dice el dueño, sabes que antes de morir te quiero dar tu libertad. Se le llamaba la manumisión y se la daban. Es una forma. Patricio podría, o sea, Julio, le podía dar la libertad, y si era de la alta sociedad como un senador, le podía dar ciudadanía romana. Pero, nada más que este esclavo va a tener siempre el nombre de Julio. Y le van a llamar, el que Julio le dé el nombre, y va a decir siempre, de Julio César de Cesarea. Y siempre cuando se presenta, porque le van a ver el arete es símbolo de esclavitud. Ah, tú eres esclavo. No, yo no soy esclavo, ya me liberé. A ver, ¿cómo te llamas? Yo soy Julio César de Cesarea. A ver, muéstrame tu piedrecita. ¿Cuál piedrecita? La blanca, que te dieron para mostrar tu libertad. Aquí está. Ah, entonces sí, ya. Porque a veces los esclavos iban corriendo, y si los agarraban eran dignos de muerte, hermanos. Pero los esclavos, si tú tenías un hijo después de liberarte de la esclavitud, entonces tu hijo ya no era plebeyo. También tu hijo era ¿qué? Patricio. Ahora vean, cuando un hombre libre, patricio, y una mujer libre tenían un hijo y el niño salía deforme, había una ley romana que decía que el hombre podía rechazar al hijo. La mujer nació el bebé y está deforme, la madre lo va a querer, pero ella no tiene patria ¿qué? Potestas. ¿Quién es la que tiene, hermanos? Entonces venía el esposo con su toga, y si le daba la espalda sin decir nada, la mujer tenía que sacar al niño y dejarla afuera de la puerta de su casa para que se lo comieran los perros. Eso es ley romana. Ahora, los niños lloraban, imagínense ustedes, lo dejan todo, y la mamá no puede decir, no, yo me voy con mi hijo, me voy con mi madre. No, eso no existe, hermanos. Tú no te vas y aquí te quedas. Estamos hablando de una sujeción increíble, hermanos.
¿Ok? Así eran los romanos. Por eso eran bien ordenaditos, hermanos. Como los mexicanos, ordenaditos en todo. El niño estaba en la calle, fuera, oían los llantos. ¿Sabes quién los recogía, hermanos? Los cristianos. Y la iglesia de Cristo en el primer siglo llena de huérfanos. Y esos niños crecían, hermanos. Por eso la iglesia veía mucho por los huérfanos, porque muchos de ellos fueron huérfanos recogidos. Ahora, si pasaba otro patricio, antes de que se lo comieran los perros y lo recogían los cristianos, y veía al bebé, lo podía agarrar al bebé, abrirse la toga y investirlo, revestirlo, y llevarlo a su casa, y decir: este ya es mi hijo. Así vamos. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas que nosotros estamos revestidos en Cristo. ¿Entienden ya? Nos dejaron allá afuera, perdidos, y nos recogió Cristo Jesús. Y nos cubrió con sus vestiduras blancas. Fíjense qué hermoso, hermanos. Es el contexto cultural de los griegos. Y Pablo escribió esta carta a ellos. Por eso cuando les dice: ya no hay ni libre ni qué, ni esclavo, ni griego ni qué, ni hombre ni qué. Oye, cuando las mujeres, por eso había muchas cristianas, cuando dijeron: ¿qué? ¿En la iglesia de Cristo? No, pues muchas mujeres cristianas, pero se tenían que sujetar al varón, porque Pablo dijo: yo conozco la ley de Roma, dice Pablo. El marido es cabeza de qué. Pero eso no lo dice Pablo solamente, lo dice la ley del imperio romano. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 13? Sujetaos a toda autoridad ¿qué? Superior. Y esos son los romanos. Por eso dice Pablo eso. Porque había unos cristianos que no querían pagar impuestos, porque así hay muchos: no, yo no pago impuestos. Que quieren hacer el Tren Maya, yo no voy a pagar nada de eso. Que lo haga Obrador solo, yo no lo hago. No quieren pagar impuestos. No te enojes, Abraham, que estoy hablando, es un ejemplo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Dice Pablo: no, pagad a todos lo que ¿qué? Al que tributo ¿qué? Porque lo que quería, hermanos, Cristo, Pablo, es que el pueblo de Dios viviera sujetos a las leyes del imperio. Aunque algunas fueran contrarias, ellos se tenían que sujetar, porque tenían que dar buen ¿qué? Testimonio de la iglesia del Señor. Por eso yo cuando hice mis impuestos este año, pues tuve que pagar. Me dolió en el alma, pero pues... Y luego es para Trump. Ay, sí. Pero bueno, ya, no hablemos de Trump porque me enojo. Hablemos más de Obrador. Muy bien. La túnica femenina, a diferencia de la toga, llegaba a los pies por encima. Se colocaba una tela larga, rectangular, drapeada, la estola se le llama, y cotidianamente las mujeres romanas vestían la palla, un manto de grandes dimensiones que permitía incluso cubrirse ¿qué? La cabeza. A ver, ¿qué es? Patricio. Amén. Libre. Y si está morada, político. Ya ven cómo antes nomás veían los dibujos, dicen: ¿quién sabe qué es el dibujo? A ver, ¿y esta qué es? Mujer, libre. Y vean cómo es importante por el color. Esposa de alguien que es patricio, es libre. ¿Y este pobre qué es? Siervo, no esclavo, siervo, es diferente. Siervo. Porque los esclavos no tenían ¿qué? Sandalias. ¿Ok? Entonces tú en una foto puedes ver quién es quién, cómo se visten, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, cuando tú vas a Roma y ves tú los dibujos, los frescos, ¿ok? Para que me entiendas, del primer siglo de la iglesia primitiva, como el que se encuentra en las catacumbas, tú ves los frescos y lo que tú debes de ver es cómo estaba vestida la gente. Así te das cuenta quiénes eran miembros de la iglesia en el primer siglo. Y también lo puedes ver cuando lo dice Pablo en la carta de ¿qué? De Corintios, en cuanto a la vestimenta, cómo se vestían unos y cómo se vestían otros, hermanos. ¿Ok? Ok, muy bien. Los niños
los niños eran similar a los adultos. La única diferencia era la bulla, especie de medallón que se colgaba en el cuello a los pocos días de su nacimiento y que se reservaba exclusivamente a los hijos de los libertos, no a los plebeyos. ¿Quién es un plebeyo? Hijos de los esclavos. Por eso allá en Mazatlán dice, tú eres un plebe. Esa es la expresión de ahora. Pero en el primer siglo, plebeyo es un hijo de un ¿qué? Esclavo. Imagínense ustedes que entrar a la iglesia primitiva, hermanos, y de pronto hay hermanos esclavos, hermanos libres, hermanos patricios, senadores. Dices, wow, y aquí todos somos ¿qué? Iguales. ¿Es hermoso, a poco no? Es hermoso, hermanos. Eso es lo que existía en la iglesia primitiva, ¿ok? Muy bien, veamos brevemente acerca de la educación para que no haya ningún problema. Ellos establecen las escuelas romanas. La instrucción elemental es lectura, escritura y aritmética, ¿ok? Los maestros son modestos y a menudo improvisados. Recuerden que no había muchísimas materias como existen el día de hoy. En el siglo II antes de Cristo se abrieron escuelas cuyos docentes eran gramáticos que enseñaban literatura a los más jóvenes y posteriormente en la siguiente fase eran instruidos por los rectores, quienes se ocupaban de la enseñanza de la retórica, o sea, la oratoria. ¿Por qué? Porque el que hablaba mejor era el que venía a ser un abogado y un político. ¿Ok? Todo esto privado hasta la reforma que encargó Vespasiano a Quintiliano, famoso rector y primer docente público de la historia. Le debemos a los romanos que tengamos escuelas públicas. ¿Ok? Muy bien, de esto tengo mucho que decir, poco de explicar, pero sí me quisiera hablar un poquito acerca de la religión. ¿Ok? ¿Cómo era la religión en Roma? Primero, la religión en Roma es politeísta. Politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Poli, muchos ¿qué? Dioses. Ellos se lo copiaron todo de los griegos, porque recuerden que primero fue Babilonia y luego los griegos y luego los romanos y se lo copiaron todo a ellos. ¿Ok? Politeístas, escuchen. Los templos del imperio, de Roma especialmente, quienes entran solamente al santuario son los sacerdotes, no la gente. ¿Ok? En la parte de afuera de los templos siempre existe un altar donde se sacrifican animales. Si el dios es hombre macho, sacrifican un animal macho. Si es una diosa como Diana o Afrodita o no sé, alguna diosa, tiene que ser una vaca. El animal tiene que ser hembra. ¿Ok? Así es como lo identifican. Pero todo se hace afuera y a vista de todo el público. Y adentro solamente entran los sacerdotes. Los sacerdotes a hacer todos los rituales de ello. Por ejemplo, cuando llegaba un romano, un general romano que había ganado alguna victoria, en la vía sacra, antes de llegar al Senado, donde lo iban a recibir, pasaba por los templos. Pasaba por el templo de Apolos y daba una ofrenda hacia sus dioses, porque ellos creían que los habían guardado. Pero los romanos también creían, hermanos, en poderle orar a los antepasados, a sus familiares antepasados, a quienes ya habían muerto. ¿A qué se les parece esta religión? De católica romana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a ellos. Brevemente, los romanos, algo impactante de ellos es que ponían agua potable en todo lugar. Si tú visitas Roma el día de hoy, digo que estuvimos el mes pasado, algo increíble de Roma es que tiene fuentes en las calles de agua potable. O sea, tú llegas con tu botellita y la llenas agua fresca, potable, natural, desde el primer siglo, hermanos. A ver, lo mismo Ciudad de México. Nada más que tienes que ir a la tienda y pagar. Allá no.
Allá tú estás, por ejemplo, donde estaba el hipódromo, hay aguas potables. Tú vas, por ejemplo, vas por las calles, agua y tomas. Y el agua está corriendo, agua potable corriendo, hermanos. Dices, deténla, por favor, llena las botellas, véndelas. Todo gratis. Así de fuerte era el Imperio Romano. Tenían agua potable para todo, ¿qué? El mundo que visitara Roma. Hacían arcos, acueductos y los llevaban a todas partes. También había baños romanos donde, bueno, eso tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, ¿ok? Los baños romanos, hermanos, eran interesantes porque solamente ciertas personas podían ir. Pero cuando entrabas al baño romano, podías ver quién era judío y quién era ¿qué? Gentil. Y ahí era el único lugar donde no podías ver quién era un político importante o una persona insignificante. Increíble. Había baños para hombres y baños también para ¿qué? Para mujeres. Y aquí están los esclavos colocando madera para que las mujeres puedan tener un baño ¿a qué? Vapor. Fíjate, esto está increíble, ¿a poco no? Y los baños romanos así, construyen la parte de arriba así, para que el agua cayera suavecita y pudieran ahí descansar ellos. Increíble, ¿a poco no? Todo se lo debemos a los romanos, casi todo. Todo. Lo importante de ello era lo que se consideraba el Coliseo romano o los juegos de los, ¿cómo se llamaban los gladiadores? Y esto es importante, vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos 8. Cuando se escribe Romanos 8, no saben los romanos lo que va a acontecer. No saben los romanos lo que va a acontecer. Recuerda que se escribe en el año 56, a una de las primeras persecuciones en el año 60-64, por Nerón. ¿Ok? No saben lo que va a acontecer. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Cuando el emperador le echa la culpa a los cristianos de que ellos quemaron la ciudad, toman a los cristianos y los empiezan a aventar al Coliseo para que los cristianos sean devorados por animales ¿qué? Salvajes. En el Coliseo 70,000 personas. En la parte de abajo hay celdas. Y el Coliseo tenía más de 39 elevadores naturales. El Coliseo lo podían llenar aún de agua. Miren, vean ustedes. Así lo pueden llenar de agua. ¿Sí lo ven? Y no solamente de agua, también así. Y traían animales salvajes y exóticos de todo el mundo. Era impactante, hermanos. Entonces, cuando tú estás abajo del Coliseo, donde están estas celdas, donde tenían los animales salvajes, no les daban de comer por un mes. Agarraban antorchas y entre las celdas, entre las rejas, empezaban a... Imagínate, si no le das, nada más no darle de comer a tu perro por un mes. A ver si sigue siendo tu perro. ¿Ok? Y en ese momento, después de un mes, ponían a los cristianos sobre el Coliseo, en la arena, porque la arena funciona porque absorbe la sangre. Por eso, la Arena México, ¿de dónde la sacaron? De la arena del Coliseo. Ya no tiene arena, pero por eso se llama arena. Porque la sangre la agarraba muy bien, la arena. Es más, cuando tú te cortas, en el mundo antiguo, te echas arena. Es mejor que una venda, que una saga, o gasa. ¿Por qué? Porque te absorbe la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Subían a los leones, osos, leopardos, no habían comido por un mes y veían a los cristianos y los devoraban. Así. Ahora, ¿qué hacían con ellos también? Querían las calles alumbradas. Era muy normal esto. Agarraban a un cristiano, lo ataban a un poste, le echaban cera, ¿verdad? Petróleo, para que me entiendan, y lo encienden por toda la noche. Y esa era la lámpara de ellos toda la noche. Unos 20 cristianos así. Muy normal para ellos, hermanos. Entonces, cuando está escribiendo Pablo, lo escribe antes de que pase esto. Y ellos todavía no lo comprenden. Dice, pues estamos leyendo esto, no lo entendemos. Pero espérate. Cuando empieza la persecución, unos 10 años después, están entendiendo lo que está diciendo Pablo. Fíjate cómo dice. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ellos no entendían este concepto todavía, hermanos, cuando recibieron la carta. Ellos, es como si les dijera a ustedes, va a haber una persecución de cristianos en Ciudad de México. Dicen, no creo. Obrador se ve que es bien buena onda. A ver, pregúntale a los venezolanos. No creo que el país esté mal en 20 años. No estoy hablando de política, que no se me enojen, ¿ok? Estoy dándoles una idea de cómo es que la gente no podía concebir lo que iba a pasar. Y luego dice Pablo, y toma una parte del Salmos, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas ¿de qué? ¿Cuántas antorchas necesitamos para la calle principal? 20. 1, 2, 3. Así a los cristianos los contaban como ovejas de matadero. Hoy va a haber espectáculo en el circo, o sea, en el Coliseo. ¿Cuántas horas? Unas 8 horas. ¿Cuántos queremos matar? Tráeme a 100 cristianos. 1, 2, 3. A los leones. Ahí estábamos. Pero ellos no lo entendían. No lo comprendían. Cuando empieza a pasar, lo empiezan a entender. Y Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Y es interesante, hermanos, que ellos no comprendían esto. Y lo que es interesante es cómo ellos, hermanos, vinieron a ser parte de un sistema. Ahí están las celdas. De un sistema de espectáculo para los romanos. Esos son los elevadores, ascensores naturales o antiguos. ¿Okay? Los gladiadores también era un espectáculo emocionante para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Los romanos, reitero, los mejores en cuanto a las guerras. Ellos tienen, hay un libro que se llama El arte de la guerra, escrito por varios de los emperadores romanos, y te explica cómo ellos tenían estrategias para cómo es que ellos ganaban las guerras. Quiero acabar con esto y dar inicio a la próxima parte, ¿ok? Vemos Romanos capítulo 1. Vayamos a Romanos capítulo 1. Ahora, espero que ya tengan un contexto distinto. ¿Ya me están siguiendo todos ahora, hermanos? Ya saben cómo son las calles de Roma, ya saben cómo se viste la gente, ya saben cómo... Ok, ya estamos en ese ambiente ahorita. Ya nos hemos trasladado a Roma el primer siglo. 1:1. Quiero que entiendan, hermanos, que cuando Pablo dice palabras no son a la ligera, ¿ok? Son palabras importantes. Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando dice siervo, hermanos, en hebreo, en griego, siervo es doulos, ¿ok? Doulos, eso es en griego, que significa esclavo. Ahora, pero Pablo no es esclavo. Pablo es patricio. ¿Por qué es ciudadano? ¿Qué, hermanos? Pero se está presentando, identificando como un ¿qué? Siervo, como un esclavo. Y también dice Pablo, no dice Saulo. Ya lo entienden por qué. Todo el mundo hablaba griego y parte hablaba latín. ¿Se entiende por qué? ¿Siervo de quién? De Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Yeshua, Cristo, de Dios, Hijo, Salvador. Eso lo entendían bien los cristianos. Ahora, Jesús significa Ye, que es Jehová o el Señor, es el Salvador. Christus, en el lenguaje arameo es Mesías, en el griego es Christus o Cristo. Esto significa en español ungido. ¿Ok? Ungido. So Pablo dice, yo soy un esclavo de aquel que vino a salvar al mundo, Jesús, el cual es el ungido de Dios. ¿Por qué ungido? Porque ungido era cuando se le colocaba aceite de olivo, extra virgen, con especies aromáticas a través de un cuerno de carnero, solamente a un rey o a un sacerdote.
Entonces, él está presentándose diciendo, ustedes han oído que el emperador es Dios. No, no, no. Ustedes han oído que el emperador es el rey. No, 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 no. Yo soy esclavo del Señor que salvó, el cual es ungido, o rey y qué, y sacerdote. Recuerden que muchos judíos de Roma nunca han venido al templo, hermanos. ¿Ok? Algunos que eran ortodoxos totalmente habían ido a las 3 fiestas anuales, pero otros nunca habían ido. Y los griegos ni sabían qué era el templo, no entendían la parte del sacerdocio. Ellos lo comprendían con la parte de los sacerdotes, pero de los templos paganos. Y dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿qué? De Dios. Ahora, primera teología, la teología de condenación. Muy bien, hermano. ¿La teología de qué, hermanos? Condenación. Vamos a entender esto, hermanos, ¿ok? Y con esto vamos a ir finalizando el día de hoy. Todo el mundo está condenado. Todo el mundo. Todo el mundo está condenado. Estamos en la página 16. 16, ¿era 10? No, es 16. 16 en la parte de la introducción, ¿ok? ¿Por qué? A ver. Yo fui al Museo de Antropología e Historia. ¿Quién ha ido al Museo de Antropología e Historia, hermanos? Okay. Tuvimos una muy buena guía ayer y nos explicaba acerca de Mesoamérica, de los mayas, mexicas, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero nuestros antepasados adoraron no a Dios, sino a la naturaleza. ¿Cómo lo ves? Porque dice, este gran escudo, en medio está el quinto sol, y acá el primero y el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto sol. Esto es al Dios de la lluvia. Y empezaron a mostrarnos que la LOC y todo, por todas partes. ¿Qué es lo que pasa? Los mexicas, los antiguos mesoamericanos, adoraron la naturaleza. ¿Están de acuerdo más? Al sol, a la lluvia, a la luna, al agua, aún hasta a los animales. Hace 3 semanas yo estuve en Egipto. Mismo concepto. Los egipcios tenían al dios Sol, el dios Ra. Es más, el nombre Aarón significa sacerdote del dios del sol. Por eso pusieron Aarón al hermano de Moisés, porque su contexto era egipcio. Pero no solamente adoraban al sol, adoraban al agua del río Nilo y la veían como un dios. Y no solamente el agua como el dios, aún la noche. Y por eso cuando vienen las 10 plagas, vienen para decirles, Jehová, el que los va a sacar de aquí, está sobre sus dioses. Está sobre el dios Nilo que lo convierte en sangre. Está sobre el dios Sol que lo hace toda oscuridad. Y empieza a darles con sus dioses. Ellos veían sus dioses, eran politeístas. Hace 3 semanas yo estuve en Grecia. Los griegos hicieron lo mismo. Los griegos tenían un poquito más de leyendas y fábulas. Zeus, Apolos, Hermes, Mercurio. Y ahí tienes politeístas. Muévete un poquito. En enero estuve en la India. Tremendos los indios, hermanos. Increíble. Pero increíble el politeísmo. De la creación hicieron ¿qué? Dioses. Y yo vi un elefante con cuerpo de humano. Y le dije, ¿este qué? Este es nuestro Dios. No, ese no es tu Dios, eso no es Dios, es nuestro Dios. Y luego vi un chango, este también es nuestro Dios. Y luego vi a una mujer con 8 brazos, esta también es nuestra Dios. Y esa fue la que creó el mundo. Dije, no puede ser, no puede ser. Y luego íbamos caminando por la jungla, ahí en Coche. Y me dice el hermano, hermano, si sientes algo que te muerde, me avisas. Digo, ¿por qué? Porque aquí hay muchas cobras. Ya. Y si muerden, ¿qué? Dice, te mueres en 2-3 minutos. Son venenosas. Ok, pues avísame antes de meterme en la jungla. Ok. Y dice, por eso nosotros vemos la cobra como un dios.
y no las matan. Estuve en Nueva Delhi y ¿qué pasa a la vaca? Vamos a la vaca. Y le estaban dando de comer a la vaca por la creencia de la reencarnación y le dieron de comer. Y le digo al hermano, oye hermano, ¿ya no hay tigres aquí? Dice, sí, sí hay tigres, pero son bien tranquilos. ¿De veras? Dice, bueno, se comen 2 o 3 al mes ya, pero ellos nada más te comen cuando tienen hambre. Dice, así que si tú ves que me empiezo a correr, pues córrele conmigo. Dije, no, pues el que corra menos es el que se queda atrás. Pero adoran los tigres. La India. Vas a China. Subimos ahí después de la ciudad prohibida. La naturaleza. Todo el mundo. Vas a Perú, los incas. La naturaleza, el leopardo, el sol. Hermanos, todo esto trae al mundo en condenación. Vamos a leerlo. Romanos 1, verso 20 al 25. Dice, porque las cosas invisibles de Él. O sea, si tú no crees en Dios, esto lo explico más mañana, ¿ok? Pero lo voy a explicar brevemente aquí. Cuando habla aquí Romanos de la verdad, hay 2 tipos de verdad. La Biblia y la naturaleza. Y de esa verdad está hablando aquí Romanos 1, ¿ok? Hay 2 tipos de verdad, la Biblia y la naturaleza. Dice, en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la ¿qué? La verdad. No está hablando de la Biblia. Sigamos leyendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusas. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, cualquier ser humano, al ver la naturaleza, está viendo la verdad. Entonces, tú ves el sol y dices, wow, qué increíble, ¿no? Wow, el sol, wow. Pero en el sol se mira la verdad de Dios. En los mares se mira la verdad de Dios. En las montañas se mira las verdades de Dios. Pero dice ahí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, no tenemos excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios a través de esa naturaleza, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios ¿qué? Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen ¿qué? De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de ¿qué? A mí me impresionan nuestros antepasados aquí. Es increíble, hermanos, la historia de Mesoamérica y es impactante que me dijeron, no se le dice pirámide. Le digo, pues vayan a cambiarle el nombre ahí en las carreteras, dicen las pirámides. Dice, sí, eso lo vamos a hacer después, pero no es pirámide, me dice la guía. Bueno, pues ustedes hagan una cosa, pero para que me entiendan, las pirámides, ¿ok? De Teotihuacán, una al sol y la otra ¿a quién? A la luna. Fíjense, hermanos. Tú vas a Chichén Itzá, una de las maravillas del mundo en Yucatán. Vas en marzo y cuando va saliendo el sol se ve cómo se está moviendo la ¿qué? La víbora, la víbora. Cancún, significado, nido de víboras. Voy a ir a Cancún. Vas a ir al nido de las víboras. ¿Sí ves? Y dice, cambiaron a Dios por aves, cuadrúpedos y ¿qué? Si tú ves a los egipcios, uno de sus dioses, cuerpo humano, cabeza de un ave. Si ves a los chinos, lo mismo. O sea, y dice cuadrúpedos y reptiles. Esto lo vemos mucho en la parte de México, Centroamérica. O sea, nuestros antepasados realmente, hermanos, vieron la naturaleza y en vez de darle gloria a Dios, de la naturaleza hicieron ¿qué? Dioses.
Dijeron, somos muy sabios. ¿Por qué? Porque los egipcios decían, es que el sol nace y se muere. Es lo que decían. Nace y se muere. Así que el río Nilo va a separar los vivos de los muertos. Por eso en el río Nilo, en la parte del este, vivía toda la gente que todavía estaban vivos. Te morías, te pasaban en barco hacia el lado oeste y te enterraban. Acá están los vivos y acá están ¿qué? Los muertos. Y cuando vas en Luxor, en el Valle de los Faraones, tú puedes ver en Luxor, hermanos, entrar a los faraones, ¿verdad? Y quien se hacía sus tumbas, venían y ya no regresaban. Pasaban el río Nilo y ahí se quedaban, porque los faraones los entierras con todos sus tesoros. Así que no puedes saber dónde me enterraste, porque si no luego me vas a ¿qué? A robar. Así que te mueres acá. Entonces, dioses. Y dice ahí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Y ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por la qué? Por la mentira. A ver, hermanos, fíjate, es interesante, hermanos, porque nosotros tenemos que respetar, dice la sociedad, a la gente, la comunidad LGTB, lesbian, gay, transsexual, bisexual en inglés, ¿ok? Y el mes de junio dicen que era el mes y entonces cuando fuimos a Cusco hace un año, 2 años, y la bandera de Cusco es en arcoíris, y le dije al hermano, ¿por qué aquí están? Dice, no, esa es la bandera de nosotros. Dice, los gays nos la quitaron. Dice, pero eso es de nosotros. Siempre ha sido por años. Porque ese es el símbolo de los LGTB. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? En San Francisco se inicia y se coloca lo que fue el símbolo del pacto entre Dios y Noé, se pone ahora como un símbolo de inmundicia. ¿Ok? Ahora, pero yo quiero que tú entiendas, hermanos, que una persona gay va en contra de la propia verdad. Porque físicamente va en contra de la verdad. Hablo entre adultos, escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. ¿Acaso tienen partes genitales un hombre y un hombre para poder ser uno? No, van a tener que chocar para que me entiendas. No pueden ser uno. Y lo mismo la mujer y la mujer. Pero ¿qué es lo que pasa? Deshonran sus cuerpos. Y muchas de las religiones griegas y de las religiones romanas tenían ligado el sexo como parte de su religión. Es más, muchos romanos, emperadores, políticos, como les gustaban, o sea, les gustaban los hombres, ¿sabes qué hacían, hermanos? Los mandaban, les quitaban la parte genital a los hombres, los vestían como mujeres y los utilizaban como si fueran mujeres. Ese es el mundo en que vivieron ellos. Y dice Pablo, no, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a ¿quién? Al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra ¿qué? Es contra naturaleza. Estamos viviendo en estos últimos 20 años en una sociedad, hermanos, que está aceptando, ¿ok? Aceptando, respetando la mentira. Es una realidad la que estamos viendo, hermanos. Y entonces la Escritura dice, no, Dios los entregó. ¿Por qué? Porque no aceptan la verdad. Prefieren la mentira. A los politeístas, en vez de a los mexicas y a los aztecas y a los mayas, en vez de aceptar la verdad, a los egipcios, a los chinos, a los indios, aceptan la naturaleza. Y adoran la naturaleza en vez del Creador. Es incongruente, hermanos. Es incongruente, es como si tú haces dibujos y los regalas y la gente adora tus dibujos, le da gracias a tus dibujos en vez de dártelos a ti. Yo te doy gracias, dibujito, qué bonito dibujo eres, ay, qué bonito estás. Pues así es, porque en vez de darle gracias al Creador, le dan gracias a la criatura, a lo creado por el Creador. Dice ahí, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron
cometiendo, dice ahí, en sus lascivias, unos cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Ok? Versículo 32, y lo dejo para mañana. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Esta es la primera parte de la teología de condenación. El mundo está condenado porque el mundo no ha aceptado la verdad. ¿Ok? Tú dices, ¿y qué pasó con los aztecas? Murieron sin conocer a Cristo. Pues son salvos. No. No aceptaron la verdad. Por eso cuando viene el Evangelio, hermanos, es para darnos luz. Cambiaron la verdad por la ¿qué? Por la mentira. Entonces, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que en el contexto bíblico, hermanos, toda la gente está en vida y a causa del pecado toda la gente entrará en condenación. Todos. Me incluyo yo. Dice Pablo, por cuanto todos y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿qué indica? Que estamos muertos. Todos están condenados. Todos necesitamos el Evangelio. Ahí lo voy a dejar y mañana continuamos. Pero tal vez haga algunas preguntas breves. 8:15. Tal vez haga algunas preguntas breves, hermanos. Preguntas. Y si no tienen preguntas, yo tengo preguntas. Pero preguntas, hermanos. ¿Me entendieron, hermanos? Estamos viendo la teología de condenación. Primera regla. ¿Por qué? Porque no aceptan la verdad. ¿Preguntas? ¿Sí, hermano? Los primeros cristianos han sufrido desde el primer siglo, pero las persecuciones más fuertes y más tristes han sido en los primeros 2 siglos. Aunque el día de hoy también hay mucha persecución. En Egipto, en Israel, en la India, en la parte de Rusia, en la parte de Asia, mucha persecución. Pero persecución así cruel, en forma de muchos, primero y segundo siglo. Cuando el Evangelio empezaba era cuando había mucha persecución. Y la mayoría era por la falta de entendimiento de la religión. No entendían lo que era el cristianismo. Entonces por eso había persecución. Unos decían que éramos caníbales, porque decían que comíamos el cuerpo de alguien, porque no entendían la parte de la cena del Señor. ¿Okay? Otros decíamos que no nos sujetábamos a las autoridades superiores, porque no podíamos decir que el emperador era rey o Dios. Lo que no entendían es que solamente hay un Dios, que es Jesús. Entonces en esa parte hubo mucha persecución en los primeros siglos. Después empieza como que a calmarse. Sí, Eva. Bueno, Pablo era guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando él repartía los dones, me refiero, eso les ayudaba mucho a cristianos a poder entender la verdad en Cristo, ¿no? Porque cada quien tenía un don, ¿sí? Pero a veces Pablo no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero los incitaba, les decía, no pierdan esa santidad para que no pierdan ese don. ¿Sí? Ok, cuando lleguemos al capítulo 12, hablaremos en cuanto a los dones. Porque hay 2 dones. Bueno, hay varios dones, pero hay 2 tipos de dones. Los dones milagrosos temporales y los dones espirituales permanentes. Entonces, cuando llegamos a Romanos 12 hablaremos de eso, porque sí hablamos de los dones, pero en Romanos 12. Muy bien, preguntas en cuanto a lo que hemos visto, hermana. Oh, sí. ¿Es pecado no sujetarse? Sí.
Eso lo veremos en la teología de santificación y consagración. Esto es, a ver, todas las hermanas estarán de acuerdo. A ver, si alguien no está de acuerdo, levante la mano, no me voy a sentir mal, ¿ok? Está bien, yo voy a seguir estoy casado con mi esposa, ¿ok? Entonces, pero ¿están todas las hermanas de acuerdo que la mujer se tiene que sujetar al varón, hermanos? Levanten la mano, ¿están de acuerdo? Ahí está, hermano, ya acabamos. El problema está que la misma mujer dice, pero primero voy a poner condiciones. O sea, depende cómo sea el varón. O sea, pero la Biblia nunca dice, basado en estas cualidades vas a obedecer. No, tú te sujetas y ya. Ahora imagínate, el Imperio Romano teniendo esta ley, hermanos, establecida, era bien fácil ser cristiano o ser cristiana, porque aunque no eras cristiana tenías que sujetar, y si no, muerte. El día de hoy estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tiempos de gran cambio, donde las hijas ya no obedecen a los papás. Oye, ya ni le quieren pedir permiso. Ya tienen novio sin avisar. Se casan y ni dicen. No. Eso es en el mundo. Pero entre cristianas, yo daba el ejemplo de la India, no porque nos vamos a hacer indios. Estoy dando el ejemplo que esto es posible. Yo le decía a la jovencita, una hermana en Cristo, oye, ¿para qué estás estudiando si te casas? Dice el marido que ya no vas a trabajar. Dice, pues si él sí me deja trabajo, si no me deja no trabajo, tengo que trabajar. Fíjate, hermanos. Y le decía, ¿y qué tal si no hay química? Porque yo no puedo hablar directamente con la hija, estoy hablando a través de su papá. Porque tú llegas a la India y ¿sabes cómo te saludan? Porque no puedes saludar, no puedes tocar. ¿Ok? Entonces, yo quiero hablar con la hija porque tienes que prepararte antes de llegar al país. Y le digo al hermano, pregúntale a tu hija esto. Y ya hay como traductor, pero no, o sea, ella me entendía. Entonces ya, pues le decía, ¿qué pasa si con quien te vas a casar, pues como que no hay química? Yo le decía, como que no te gusta. O sea, como que el día de la boda dices, ay Señor, ¿por qué me diste esto? ¿Me entiendes? Y le decía, ¿qué se hace? Y ella contesta, dice, no hermano, pues es que yo sé cuál es mi trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Respetar a mi marido. Al predicador me terminó. Y luego le dije al muchacho, porque fuimos parte de la ceremonia de la boda. Y le digo al muchacho, que no la había visto, ese día la vio. Y se veía contento el muchacho. Y le digo al muchacho, oye, ¿y qué pasa si no te gusta? ¿Qué sucede? ¿Va? Y le digo, ¿qué pasa? Y le decía a uno de los hermanos que tiene mucho tiempo predicando, nunca le sepas. Dice, no hermano, dice, ¿somos cristianos o no? Dice, le digo, no, somos cristianos. Dice, la Biblia es clara. Él tiene que aprender a amarla y ella tiene que aprender a respetarlo y se acaba el problema. ¿Así? ¿O no es clara la Biblia, hermanos? Pero no entre chilangos, ¿verdad? No entre de bella. Entre capitalinos no es así, ¿verdad? Luego la otra cosa que le decía es, pero ¿qué tal si se quieren separar? Y decía el hermano, ¿qué? Sí, separation, separarse. Dice, no, ¿por qué se van a separar? No, porque no pueden llegar a un acuerdo. ¿Pero por qué no pueden llegar a un acuerdo? Que él hizo algo allá, que lo perdone. ¿O no dice eso la Biblia? No, sí. O sea, fíjate el concepto, hermanos. El concepto del matrimonio. Pero cuando venimos a esta parte del mundo, le decimos a la hermana, usted se tiene que sujetar, hermana. ¿Pero por qué, hermano? Si usted conociera a mi esposo, no me voy a sujetar. Fíjate cómo rebelde, hermanos, uno. ¿O no es cierto, hermanas? ¿Por qué le voy a servir de comer? Que se sirva a él. Ay, dijo el hermano que estuviera atrás así. No. Les dije cómo lo hacían allá. No digan el hermano, pero fíjate, en la sujeción, hermanos, fíjate. El pedirle permiso al esposo. ¿Pero por qué le voy a pedir permiso? ¿Por qué? Hermanos, porque estamos hablando de términos, de principios bíblicos. La sumisión no es esclavitud. La sumisión es el dar tu libertad para ser feliz. Lo mismo que hacemos nosotros con Cristo. Damos nuestra libertad de libre albedrío de hacer lo que queramos hacer para someternos a Cristo. Pero cuando venimos a otras partes del mundo, hermanos, es bien difícil meterlo aquí en la cabeza. Pero también es lo mismo del varón. O sea, ya los hermanos trabajan. Fíjate que cuando oran, hermanos, les decía a los hermanos, oran y como duran varios 10, 15, hasta media hora orando. Dije, oye, duró un montón el hermano orando. Pero cuando oran siempre dicen, te damos gracias, Señor, porque ya no servimos al diablo. Así en la oración dije, ay, Señor. Pero porque ellos ven todas las imágenes del hinduismo
como Satanás. Y es que lo es, hermanos. Pero a ver, ¿quién de aquí ha hecho eso? Te damos gracias, Señor, porque ya no servimos al diablo, ni a la diabla, ni a nadie. Ya no hacemos eso. ¿Por qué, hermanos? Porque culturalmente no lo... Pero los hermanos de corazón, hermanos, fíjate. Es algo increíble, hermanos. Es un concepto distinto. Pero bíblicamente hablando de lo que está diciendo Pablo, el politeísmo trajo condenación sobre todo el mundo. Fíjate, ayer nos decía la guía, con esto termino, decía la guía, que en ciertos pueblos chiapanecos de allá del sureste de México, que cuando tú le preguntas a un mexicano chiapaneco de allá, ¿qué religión son? Dicen, nosotros somos católicos. Pero que cuando tú entras al templo, están ofreciendo ofrendas a los dioses dentro de la parroquia. Pregúntales qué eres. Yo soy católico. Y cuando tú ves los dioses, hermanos, antiguos, y los comparas con los modernos, nada más les cambiaron el nombre, porque las prácticas son las mismas. Las peregrinaciones, ven nada más a Oaxaca en tiempos de fiestas, hermanos, y esta peregrinación no la sacaron, no, esta la tenemos por antepasados, pero esto era otro Dios. Llega el catolicismo y le cambian solamente el nombre al Dios y le ponen el nombre de un santo patrón, pero la práctica es la misma. Con eso los voy a dejar para mañana. Hermano. Una pregunta más. Sí. ¿Cuál debería ser la posición de la iglesia respecto al homosexualismo? Me refiero a si la iglesia puede rechazar a una persona homosexual o si aceptándola para ser parte de la iglesia se debe de animar a aceptar. Bueno, la posición de Dios es que Dios ama a todo el mundo y nosotros tenemos que amar a todos. En cuanto al homosexual, lo amamos. Lo que aborrecemos es el acto de ir en contra de la naturaleza. Si esa persona viene y nos visita, debe escuchar del Evangelio. Si esa persona obedece al Evangelio, parte de la teología de resurrección es: se acaba la vida antigua y entra vida nueva. ¿Tantos de acuerdo con eso, hermanos? Porque si no, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Porque reitero, Dios, Cristo murió por él también. Y otra cosa, hermanos, Dios, el homosexual y el borracho, ve de la misma manera el pecado y los dos son dignos de muerte. Esa es la teología de condenación. Todos, cuanto pecaron, están condenados. Entonces, esa es la posición que tiene la iglesia de la Biblia y nosotros en cuanto a ello. Y en el principio, ves tú la carta de Corintios, muchos que eran homosexuales cambiaron. Dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros. O sea, antes se echaban con varones, pero ya habéis sido, dice, lavados, justificados. Y empieza a decir, entonces aquí hubo un cambio total. Es posible, hermanos. Hay muchos testimonios dentro de la iglesia de Cristo que es posible, hermanos. Pero cada quien tiene que pelear su propia pelea contra el viejo hombre. Porque uno pelea tal vez contra la idolatría de los dioses paganos de antes, y otro pelea contra que era homosexual. Pero todos estamos peleando, y ahí es donde entra la teología de lo que se entiende como santificación. ¿Cómo es que nos tenemos que cada vez santificarnos más para dejar de ser del mundo? Porque somos peregrinos. Aquí un ejemplo de esto es, hay una araña que está dentro del agua, de los lagos, y hace una burbuja y forma un popote hacia afuera. Vive debajo del agua para protegerse de la lluvia y todo lo demás. Y a través de ese popote que forma ella en la burbuja, respira. Así somos nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos de qué, hermanos. Esa conexión es al cielo. No hacemos lo mismo que el mundo. Tenemos que cambiar. Hay una masilla, porque si no nos quedamos, yo me puedo quedar, porque después de aquí, ¿vamos a ir a cenar? ¿A quién le pregunta? ¿A sus esposas o qué? ¿Qué damos? Una pregunta más. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es que las hermanas, amén, hermanas. Para el domingo vas a, amén, hermano, amén. Vamos a hablar de lo que es ser cabeza del hogar. Hermana.
De eso hablaremos mañana en el capítulo 2. Sí, porque si te digo, están condenados así, ¿por qué? Bueno, pues es que ya cuando te lo explique, es como si vienes hoy y te digo, los romanos se lavaban los dientes con su orina. Dices, ¿qué? Te lo tengo que explicar para que lo entiendas mañana, ¿ok? Hermanos, mis preguntas para los últimos regalos son breves, ¿ok? Díganme ustedes, ¿cuántos cabían en el Coliseo romano? A ver, allá la hermana. 70,000. Dale a la hermana porque la hermana ya le di uno. Ok, un llavero, dos llaveros ya porque ya nos vamos. Ok, díganme ustedes, hermanos, las 7 teologías. A ver, ponte de pie y en orden. Condenación, 1, redención, 2, justificación, 3, resurrección, 4, santificación, 5, consagración 6. y glorificación. Reprobado. Está bien. Se lo ganó. El último. Se lo ganó, hermana. No te enojes de tu hermano, hermana, en Cristo. Finalmente, hermanos, ¿listos? Finalmente, díganme ustedes qué significa el término patricio. A ver, Jennifer. Libre. Pues sí, libre. Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos mañana. Paso a dar lugar a quien continúa. ¿Se están edificando, hermanos? ¿Se está entendiendo? Okay, vamos a dar lugar a nuestro hermano que continúe. Dios les guarde y les bendiga. Rumbo a la conquista el pueblo de Israel marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valiente, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser